En este episodio de Yo en Proceso exploramos la historia inspiradora de Felipe Cordero, un artista costarricense multifacético que ha sabido transformar su pasión en propósito. Cantautor, estilista y maquillista profesional, Felipe representa la autenticidad de quien se atreve a vivir desde todas sus pasiones, desde sus raíces en Santa María de Dota hasta los escenarios más emblemáticos del país, como el Teatro Nacional. Ha dedicado su vida a preservar y reinventar la música folclórica costarricense, combinando disciplina, sensibilidad y amor por la cultura. Más allá de la música, Felipe también brilla en el mundo de la decoración, estilismo y maquillaje, donde fusiona arte y técnica para resaltar la belleza y confianza de las personas. Su trayectoria es un testimonio de cómo el crecimiento personal puede manifestarse en múltiples formas de expresión. Una conversación profunda sobre autenticidad, propósito y creatividad. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrevista de Yo en Proceso. Estoy muy contento de compartir este espacio con mi queridísimo primo Felipe Cordero Ureña, que nos va a contar su historia y vamos a estar hablando de muchísimos temas y de su vida multifacética. Entonces, para empezar, Felipe, ¿cómo influyó crecer en Dota y Pérez Celedón en la persona que soy? Primero que nada, Tomás, muchísimas gracias por permitirme participar de este espacio, de este podcast tan maravilloso que estás creando. Y básicamente, nacer en Dota fue una gran bendición, así lo considero. Y crecer en Pérez Celedón, porque así fue un crecimiento hasta mi adolescencia. Al final de mi adolescencia me fui para San José y realmente muchísimas enseñanzas, me enseñó a luchar por mis sueños, porque el tema de vivir en Pérez Celedón con ciertas limitaciones me forjó, me forjó para crecer y realmente lo que a uno no le gusta vivir, pues no quiere seguirlo, ¿verdad? No quiere seguir esa parte. Muy bien, muchísimas gracias por compartir eso. Y Felipe, yo desde que tengo memoria, usted siempre ha estado involucrado en las artes, en la belleza. Entonces, me gustaría saber y me gustaría que nos cuente si hubo un momento en su infancia o en su juventud en el que sintió que el arte y la belleza estaban conectados. Realmente sí estuvieron estrechamente ligados porque, bueno, por ende, dentro del arte está la belleza. Y en mi caso particular, tengo dos signos muy fuertes que determinan mi personalidad. Justamente se van hacia esa línea de lo bello. Siempre me ha gustado lo bueno, lo bonito, y siempre creció dentro de mí esa espinita de todo lo que yo realizara, todas mis pasiones fueran en relación también con lo bello, con lo fino, con lo delicado, prácticamente con lo bien hecho. Claro, con lo bien hecho. Yo creo que eso es algo que lo caracteriza muchísimo a usted, porque siempre que pienso en proyectos, en eventos, en cosas que usted hace, ya sea de decoración, de belleza, del canto, siempre es de buena calidad. O sea, siempre tiene esa marca suya que no se pierde, ¿verdad? Es algo que está muy relacionado a su forma de ser y su forma de crear. ¿De qué manera el canto y la música han influenciado su crecimiento personal? Mi crecimiento personal, ¿en qué ha influenciado? Pues en el tema de la sensibilidad, la empatía y el amor, porque la música forma mejores seres humanos, y eso lo he notado a lo largo de mi trayectoria en esta faceta de la música, específicamente en el canto, desarrollar el canto. Em, para mí eh, me ha forjado realmente como ser humano en esos aspectos que te comento, porque realmente eso es lo que hace la música, formar seres integrales con una sensibilidad y una empatía pues bastante profunda hacia, hacia los demás. Claro, me encanta esa palabra que utilizó, formar
seres integrales y creo que eso es algo muy particular que puede hacer el arte, ¿verdad? En sus distintas formas, ¿verdad? Y creo que eso es algo que usted siempre ha tenido en su vida y es algo que siempre le he admirado y también como cantautor desde, bueno, que era joven, yo me acuerdo que usted siempre pues cantaba, iba a eventos, competía y todo y verlo ahora ya con discos, ser parte de eventos, ¿verdad? Trabajar con coaches de voz muy prestigiosos en Costa Rica, estar en escenarios muy importantes en el país, representando el folclore costarricense. Entonces, cuéntenos, Felipe, cómo el folclore costarricense ha influenciado su forma de ser costarricense. Sí, muchísimas gracias, Tomás, por ese concepto que tiene de mi persona y cómo ha valorado todo todo este desarrollo, porque realmente no ha sido fácil. Siempre he tratado de profesionalizarme dentro de lo que hago, de todas las, las cosas que trabajo y hago. E igual no ha sido la excepción en la música. He estudiado con dos grandes maestros de la música, profesores que me han desarrollado el talento como tal, porque uno nace con un talento y una habilidad, pero definitivamente hay que perfeccionarlo, hay que desarrollarlo, porque en el proceso se descubren cosas maravillosas en el que uno creía que no podía hacer y en el proceso, pues uno dice, esto es maravilloso porque pude realizar cosas que antes no podía realizar. Sí, es que es un proceso bastante largo y específicamente en el canto, ¿verdad? Que tiene tanta técnica, ¿verdad? Pero no solo la parte técnica, sino la parte emotiva, emocional, de expresar su historia a través de, ya sea de una canción de otro artista o de sus propias canciones, ¿verdad? Y en el canto se tienen que utilizar muchísimas habilidades para poder llegar a un cierto nivel. Entonces, ¿qué papel han jugado la disciplina y la paciencia en su camino artístico? Es indispensable, o sea, juega un papel crucial tener estas dos virtudes de la disciplina y la paciencia en todo, realmente en todo lo que se hace, en todo lo que estemos trabajando, en todo lo que estemos desenvolviéndonos, es crucial. O sea, realmente sin disciplina no hay desarrollo profesional prácticamente. Y sin paciencia, pues no logramos alcanzar los objetivos que nos planteemos en el proceso. Claro, sí, y me encanta que usted las trata como virtudes, porque es algo que se desarrolla, algo que se construye a lo largo del tiempo y a veces es que es fácil perder la paciencia, Sí, especialmente cuando uno está aprendiendo algo nuevo o desarrollando un proyecto, ¿verdad? Ese concepto que yo siempre utilizo de esperar con propósito y eso siempre nos permite desarrollar esa paciencia con propósito e intención, ¿verdad? Estoy esperando para llegar a un objetivo, para llegar a un resultado. Y también es ese proceso de disfrutar esas etapas y ese proceso, ¿verdad? Entonces, a nivel artístico, Felipe, ¿cuáles son las etapas más difíciles en ese proceso de creación? lo más difícil justamente es, como vos decís, el tener esa paciencia, porque no es de días, no es de semanas, no es de meses. Esto es un crecimiento y un desarrollo técnico de años. Entonces es definitivamente crucial que esté esa paciencia ahí, porque a veces queremos tirar la toalla, por supuesto, y decir, Claro. no, ya yo no conseguí este objetivo, ya no pude, pero definitivamente con la constancia, el trabajo y esa paciencia definitivamente es el que logra ese objetivo. Y en cuanto al tema del folclore, pues siempre ha estado inmerso desde que tengo uso de razón, ha vivido en mí el crecer en zona rural, este, y el convivir todas las tradiciones, vivirlas al máximo con plenitud, costumbres, el formar parte de una familia caficultora y ser parte de ese proceso también, eh, pues crea en mí desde mi infancia
un amor y una pasión por la cultura popular costarricense y el folclore como tal también, porque me he dedicado también durante muchos años a bailar en grupos folclóricos de gran renombre aquí en el país y luego fue cuando también tengo esa espinita por crear canciones, por componer canciones dedicadas a mi patria, dedicadas a mi país. Entonces ha sido todo un proceso muy enriquecedor y muy bonito porque me ha abierto muchas puertas, he conocido personas y seres maravillosos, amistades se van forjando también a lo largo de esta trayectoria y, y eso es lo más valioso, realmente eso es lo más valioso. Y aportar al repertorio musical, a la biblioteca de música folclórica costarricense es también muy satisfactorio para mí. Por supuesto, y ese aporte que usted está dando tiene muchísimo, muchísimo valor, especialmente ahora por la globalización, las redes sociales. Especialmente aquí en Costa Rica siento que las cosas han cambiado muchísimo, ¿verdad? Tenemos muchísima influencia no solamente de los Estados Unidos, pero ya de otros países, ¿verdad? Y ahí es donde viene la pérdida de la identidad. Y yo considero que el folclore costarricense, ya sea baile, ya sean las retahilas, ya sea la comida, ya sea el canto, la música, eso nos ayuda a forjar y a mantener la identidad como costarricenses, ¿verdad? Entonces, ahora que estamos viviendo tantos procesos de globalización y de tanta influencia de otros países, ¿cuál es la importancia de creer y de apreciar el folclore costarricense? Ha sucedido un fenómeno en este país desde hace muchos años, justamente con el tema de la globalización, y es esa pérdida de identidad, es esa pérdida de amor por lo propio. Eh, sí creo y considero que debemos reeducarnos en ese aspecto, porque justamente hace unos días vi un artículo, leí un artículo donde decía que, por ejemplo, estadísticas de Spotify, que decía que los ticos son los que menos música nacional consumimos. Entonces yo creo que esas son alertas que nos manda también eh, las redes o el internet también, porque es un proceso en el que deberíamos de optar por ser un poco más nacionalistas. Yo siempre he tenido una leve comparación, porque a veces las comparaciones no son buenas, pero en este sentido sí, comparándonos con, por ejemplo, México, que es un país que tiene muchísimas personas que defienden lo suyo, que tanto así que han tenido sus premios a nivel internacional, como por ejemplo declarar como patrimonio intangible, inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO, su gastronomía, que es increíblemente deliciosa. Y justamente ese nacionalismo que tienen ellos, yo realmente se los envidio mucho, en el buen sentido de la palabra, porque nosotros al no apoyar o al generar, digamos, un estado en el que todo lo que nosotros producimos, llámese música, en mi caso, que he creado ya dos producciones discográficas y físicas, es una lucha constante para poder, digamos, colocar en el mercado esas copias. Entonces, creo que debemos reeducarnos un poco en ese sentido y apoyar más lo propio, lo nacional, porque no es sencillo y realmente en mi caso siempre trato de hacerlo de calidad. Por supuesto, y me encanta ese llamado de apoyar a lo nacional y no solamente apoyarlo, sino apreciarlo, compartirlo, vivirlo también, que es parte de ese proceso artístico. Ahora vamos a abarcar un tema distinto, que es el estilismo profesional, que también es parte de su vida. Entonces, Felipe, cuéntenos de qué manera el estilismo profesional le ha permitido reinventarse y expresarse de otra forma. Ok, Tomás, más que reinventarme, el estilismo profesional
ha formado parte de mi vida desde hace mucho tiempo y por asuntos justamente de tiempo, ¿verdad? Porque no tenemos 48 horas al día, desearía, pero no. Em, es una de las áreas, para mí es uno de mis hobbies que yo he profesionalizado porque siempre me ha encantado la parte de la belleza, también como parte de mi propósito de vida también es justamente ese aporte, hacer sentir bien a las personas con mis trabajos de belleza, lo que es maquillaje, uñas y el estilismo profesional. eh, es crucial, o sea, forma parte también de mis quehaceres y son hobbies, porque realmente no me dedico al 100%, entonces no he tenido por el momento la necesidad de reinventarme o decir, ok, no tengo este trabajo, que también es importante, importante también mencionarlo profesionalmente. Yo estudié citología en la Universidad de Costa Rica y es a lo que me he dedicado durante ya 13 años. Este año que viene cumplo 14 años de estar trabajando para la Caja Costarricense del Seguro Social y he estado ahí durante todos estos años y no he tenido como esa necesidad de reinventarme, pero sí mi necesidad siempre ha sido que todos mis pasiones, trabajarlas hasta el punto de profesionalizarme en ellas también. Y Felipe, desde su experiencia, ¿qué significa para usted el cuidado personal y cómo esto puede influir positivamente en nuestras vidas y bienestar? Claro, o sea, el cuidado personal por parte importante de nosotros como seres humanos. Em, yo particularmente siempre he sido una persona que que me gusta lo bello. Pues ahora los cánones de la belleza han cambiado un poco, ya se rigen bajo otras tendencias, pero justamente es eso, son tendencias. Pero eh, sin irnos a qué es belleza y qué se cataloga como belleza, pues realmente es un tema de cuidado personal, más que todo, sin tener patrones ahí que nos dicten cómo tiene que ser lo bello, cómo tiene que ser la belleza. El cuidado personal, pues nos eleva la autoestima, nos ayuda a mantenernos bien con nosotros mismos y justamente tener ese el reflejo de nuestro amor propio. Un reflejo de nuestro amor propio. Qué bonito eso que menciona acerca del cuidado personal, porque a veces se nos olvida el valor que tenemos como seres humanos. Y muchas veces es por eso mismo que se dice de esos estándares de belleza que son impuestos por la sociedad y son tendencias. Y eso a veces por la comparación nos aleja de nuestro ser, de lo que Sí, somos. Hablando de este tema tan fascinante, lastimosamente muchas personas sienten miedo de dedicarse a varias cosas o explorar diferentes pasiones. ¿Verdad? Muchas veces la gente piensa, bueno, como estudié farmacia, como estudié medicina, como estudié ciencias ambientales o porque estudié química, ya. Esa va a ser mi profesión de por vida y me moriré así y listo. Ahí quedé, ¿verdad? Siento que ujú, muchas veces a la gente le da miedo diversificar sus identidades, por decirlo así. ¿Verdad? Somos hijos, somos amigos, doctores, abogados, somos ciclistas, somos cantantes, somos estilistas. Muchas veces hay mucha presión social de que usted tiene que ser una cosa y listo, ¿verdad? Entonces, Felipe, ¿qué le diría a las personas que le dan miedo de dedicarse a varias cosas o explorar diferentes pasiones? ¿Qué consejo le diría o le daría a esas personas? sí, Tomás, estás mencionando una palabra muy compleja que es el miedo. El miedo es la primer barrera para nuestro crecimiento personal y profesional. Entonces hay que trabajar justamente en eso, en quitarnos ese miedo. ¿Por qué tener miedo a desarrollar nuestras pasiones? Si realmente es lo que nosotros nos mueve por dentro, nos emociona, eh, nos da esa sensibilidad como seres humanos y como personas.
Entonces, no es encajar, o sea, nosotros no venimos a este mundo a encajar en una sociedad. Pues uno decide si se monta en esa ola social y que al final seremos revolcados por esa ola que se convierte en un tsunami al final de cuentas. Realmente es una decisión como tal el subirse en esa ola, como te digo, o bien simplemente dejarnos ir por nuestros ideales, por nuestros sentimientos, por esos dones y talentos que hemos recibido de lo alto, poder desarrollarnos en ellas, poder profesionalizarnos, perfeccionarnos en todo lo que tenemos, porque todas las personas tenemos dones y talentos. Ninguna persona se queda exenta de tenerlos, porque el Creador nos da y nos brinda todas esas virtudes que al final del camino se convierten en herramientas, herramientas que nos permiten crecer como personas, desarrollarnos profesionalmente, que nos permiten optar por trabajos remunerados también, que es parte importante también de nuestra vida, sin ser pues el centro absoluto. Entonces, justamente, no tenemos que mentalizarnos en que tenemos que encajar en una sociedad, sino que tenemos que más bien desarrollarnos en todo nuestro esplendor, en todo ese abanico de posibilidades que tenemos dentro de nuestro ser y que ahí está, nos mueve, nos, 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 nos forma como seres humanos y somos parte, o sea, todo eso es parte de nuestro ser como tal y tenemos que desarrollarlo. Me encanta, y me encanta esto que usted dice de dones y talentos, porque todos tenemos dones y talentos, como usted dice. Sin embargo, ¿verdad? Por presiones sociales, estereotipos sociales o sistemas externos que nos... Hay sistemas que nos alejan de nuestra autenticidad, de nuestras pasiones, ¿verdad? Por querer encajar. Entonces, muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. Y hay otra cosa que yo siempre le he admirado toda una vida, Felipe, y es su autenticidad. O sea, usted es Felipe aquí en Estados Unidos, en las Europas, en China, donde sea. Usted siempre va a ser Felipe. Cuéntenos cómo uno puede cultivar la autenticidad cada día. Aquí en la China, en la Conchinchina. Sí. Siempre he sido yo. Es un tema, considero que muy de personalidad. Eso va mucho de personalidad, está en mi código genético. Esa autenticidad para mí es crucial, es crucial. No hay nada más bonito que toparse a una persona que tenga esa autenticidad, porque realmente en este camino de la vida también he lidiado con personas que han tenido su doble cara. O sea, ¿por qué no mencionarlo? Y, y, y realmente se crea una atmósfera que no es una atmósfera ideal, bonita. Y justamente la autenticidad nos mueve a crear un ambiente propicio para poder desarrollarnos en todo, artísticamente, en absolutamente todo. Y para cerrar esta entrevista, Felipe, en los próximos 10 años, ¿qué versión de Felipe le gustaría ver tanto en lo personal como en lo profesional? Qué pregunta complicada, ¿verdad? Porque me gustaría verme de mil formas. Y es que justamente soy un poco camaleónico en ese sentido. Al ser multifacético, me veo de diferentes formas, pero creo que lo más importante que me veo en 10 años es, me visualizo más en lo propio, en el emprendimiento. Y sabemos que el emprendimiento no es fácil, no es fácil, pero en esta vida, ¿qué es fácil? O sea, todo tiene su complejidad. Si no nos enfocamos y si no nos desarrollamos fuertemente en todas nuestras áreas, pues difícilmente logremos un emprendimiento. Pero me fascinaría verme en 10 años con algo propio, emprendiendo, desarrollándome más, redescubriendo nuevas cosas de mis pasiones y talentos, virtudes, dones que tengo dentro de mi ser
y, ¿por qué no?, descubrir nuevas facetas que en este momento no he desarrollado. Así me veo realmente en 10 años, siendo una mejor persona, un ser humano eh, más empático, más sensible, con mayor amor al prójimo, ir trabajando completamente en eso para, para poder tener dentro de esos 10 años una mejor versión de mí. Felipe, muchísimas gracias por compartir su conocimiento y sabiduría con nuestros oyentes y muchísimas gracias por siempre compartir sus dones y talentos y esperemos que en un futuro escuchemos más de su música, de su arte, del estilismo. De nuevo, muchísimas gracias por compartir con todos nosotros en este espacio. Muchísimas gracias a usted, Tomás, por este espacio tan maravilloso, porque tenemos mucho que contar, muchísimo que contar. Aquí nos hubiese dado Navidad, Año Nuevo y la siguiente Navidad, porque Ah, realmente sí sí. tenemos muchísimo que contar y que compartir con los demás y ayudarles en su crecimiento. Y ojalá que este podcast llegue a muchas personas que puedan estar necesitando este tipo de conversaciones para salir de sus dramas y les pueda ayudar también a crecer. Es parte de nuestro aporte. Excelente. Y es que sí, no nos cuesta hablar, ¿verdad? Entonces, esperemos que en un futuro pueda de nuevo compartir con nuestros oyentes y compartir más de sus experiencias de vida y conocimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Si aprendió algo nuevo, compártalo con alguien que también lo necesita. Si está buscando claridad, dirección o simplemente reconectar con su propósito, le invito a agendar una sesión de coaching gratuita conmigo. Escríbame a info@tomasvadilla.com y demos ese primer paso juntos. Gracias por estar aquí y por elegir crecer. Nos escuchamos en el próximo episodio. Pura vida.